actividad de la Iglesia supone un ahorro de miles de millones de euros a las arcas públicas, labor educativa, asistencial, social, misionera, de todo tipo, siempre voluntaria y siempre desinteresada. Para que se hagan una idea, son 45 millones de horas los que los sacerdotes y demás agentes de pastoral dedican a los demás. El coste de las actividades ofrecidas por la Iglesia, si hubieran sido contratadas en el mercado, supondría un importe de 1.860 millones de euros, es decir, que cada euro invertido en la Iglesia rinde 2,7 veces más. Hoy en Crónica 7 les hablaremos de la labor de la Iglesia, en qué se gasta el dinero, cuánto ahorra el Estado y por qué marcar la X en la declaración de la renta a favor de la Iglesia supone prestar un servicio a la sociedad. En esta iglesia he vivido los momentos más intensos de mi vida, de nuestra vida. No hay un lenguaje más universal y más amable. Solidaridad. ¿Sabes qué? Cuanto más cariño me dan, más bonitos son mis sueños. La Iglesia Católica en España se divide territorialmente en 69 diócesis, que a su vez están divididas en parroquias, unas 22.000 en total. Existen 13.000 órdenes y congregaciones religiosas, 800 monasterios y miles de hermandades, cofradías, etc. Sumando a esto los colegios, universidades y otras organizaciones, en total existen 40.000 instituciones eclesiásticas en España y son cientos de miles de personas las que viven en comunión con la Iglesia y trabajan para hacer el bien a los demás. La peculiaridad de la Iglesia Católica es que no es una ONG, ni una asociación, ni un centro social. Es algo mucho más complejo y profundo, una realidad única. A diferencia, por tanto, de cualquier organización estatal, no se mantiene a través de subvenciones. Sus fuentes de financiación son la aportación de los fieles, que supone un 75% de los recursos económicos, y la asignación tributaria de los contribuyentes que marquen la casilla de la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta. Esta supone un 25% de los ingresos. Las diócesis y parroquias de España, en los datos que hemos publicado ahora, pues pueden gastar del entorno de 800 millones de euros al año. De esos 800 millones de euros, aproximadamente una quinta parte proviene de la asignación tributaria, de la designación de los contribuyentes de marcar sus impuestos. La gran mayoría del dinero proviene de la aportación voluntaria de los fieles. Son los fieles los que aplican el dinero a la Iglesia Católica, ¿no? Cuando se ha hablado algunas veces de los 30.000 millones de euros de ahorro de las administraciones públicas, probablemente sea una cifra bastante cercana a eso. Lo que pasa es que hay algunas cosas que no se pueden medir, es decir, la labor asistencial que se realiza con un enfermo terminal de SIDA en una cárcel, el amor que despliega una religiosa sobre un enfermo moribundo, eso se puede calcular el coste de la hora difícilmente. Lo que es impensable a día de hoy es pensar en una sociedad española sin la red asistencial de la Iglesia, sería una catástrofe. La Iglesia está presente en los acontecimientos más importantes de la vida de la persona, en los felices, como el matrimonio, bautismo o confirmación, y también en los dolorosos, pecado, enfermedad o muerte. Así, el año pasado, más de 335.000 personas fueron bautizadas, tuvieron lugar más de 244.000 comuniones, 95.000 confirmaciones y más de 100.000 bodas. La actividad pastoral de la Iglesia es uno de sus pilares principales porque su misión primordial es anunciar la buena noticia de Jesucristo resucitado a los hombres. Para llevar a cabo esta labor evangelizadora, actualmente hay unos 20.000 sacerdotes en España y más de 55.000 religiosos. Son incontables los millones de personas que necesitan tener una esperanza para vivir y que son atendidos espiritualmente por ellos. Pero nadie da lo que no tiene, de ahí la necesidad de una buena preparación. En España hay actualmente 1.387 seminaristas y casi 20.000 personas estudian en universidades y facultades eclesiásticas. No reciben solamente una formación religiosa, sino una formación integral, desde psicológica hasta política y económica. Se les prepara para poder dar respuesta a las grandes interrogantes que sobre el mundo, sobre el hombre y sobre Dios, pues tienen las personas. Además, por estar situada en Madrid y la importancia que tiene España en todo lo que es la evangelización de Hispanoamérica, tenemos también muchos alumnos de procedencia de otros países,
aproximadamente unos 60 entre América, África y Asia, que van a tener también una labor de misión especializada dentro de sus países. Lo más importante son formar personas y, por tanto, la educación es el elemento primero. O sea, si quieres cambiar una sociedad, no solo le tienes que dar un pez, sino tienes que enseñar a pescar. Entonces, la labor de educación tiene que ser una labor de capacitación de las personas a un ámbito amplio. Y en ese sentido es conocer las raíces cristianas de la cultura, saber de qué manera se ha generado una cultura y de qué modo se responde a todo un entorno cultural, lo que es la labor fundamental nuestra. En ese sentido, pues ciertamente eso afecta a todos los temas. Dentro de lo que son las distintas especialidades, pues al mismo tiempo, pues aquello que corresponde a la economía, a la política, pues son elementos que son muy importantes conocer para poder realmente regenerar una sociedad y al mismo tiempo capacitar a personas para que sean capaces de enseñar y formar personas que son las que van a estar presentes en todos estos ámbitos tan importantes dentro de la sociedad. Muchos de estos sacerdotes y religiosos, pero también cientos de seglares, eligen tras su formación dejarlo todo, sus comodidades, familias, amistades, su casa, sus aficiones. Renuncian voluntariamente a todo ello para irse a un país desconocido del tercer mundo, buscando el bien espiritual y material de tantas y tantas personas. Es la labor misionera de la Iglesia. Son ya 17.000 los misioneros españoles que hay repartidos por todo el mundo. El padre Rafael Pérez, actualmente párroco en Madrid, sirvió durante 6 años a una parroquia de 180.000 feligreses de Buenos Aires, Argentina. Cuando aterrizas en el lugar y te das cuenta del nuevo entorno en el que vives, el contraste, el choque, digamos, con la nueva cultura es brutal, porque palpas realmente lo que es la miseria en sus términos más realistas. Eran unas 500 personas las que comían diariamente en nuestros comedores, en 5 comedores infantiles que teníamos abiertos. Ni yo mismo realmente podía llegar a creer que fuese realizable eso, y bueno, pues Dios se encargó de hacerlo. Es curioso cómo cuando hay un gesto de solidaridad y da alguien el paso adelante, cómo luego la gente se vuelca y al final el esfuerzo conjuntado de muchos, aunque sea un granito de arena, se van sumando y realmente al final acaba consiguiendo que se haga posible ese milagro. Pues precisamente yo creo que esto es la misión de la Iglesia a nivel social, aglutinar esas buenas voluntades de la gente para llevar adelante proyectos que muchas veces parecen impensables. También hay asociaciones misioneras católicas, como es el caso de la Asociación Sol, que gestiona el apadrinamiento de niños, ayuda a construir casas a familias que viven en la indigencia, realiza atención personal, sanitaria y alimentaria, entre otros muchos servicios. Todo ello voluntario, sin cobrar un solo euro. Me llama la atención que con no poca frecuencia del mismo ayuntamiento, de la Casa del Reloj, por ejemplo, que se llama aquí popularmente en Arganzuela, nos vienen derivaciones del asistente social diciendo: no podemos ayudar a esta persona, por favor ocúpense ustedes de ellos. Y es curiosísimo que ellos, que reciben las subvenciones y los medios económicos, luego nos envían a nosotros, a los pobres, para que los atendamos nosotros. Nos reconocen, les dan un reconocimiento oficial a la Iglesia Católica cuando se trata de ayudar a los pobres, pero cuando se trata de recibir subvenciones somos inexistentes, ¿no? Miles de niños y jóvenes van a las parroquias a recibir formación, se les inculcan valores, se les ayuda a ser mejores personas y gracias a ello luego contribuyen a hacer una sociedad más justa. Las actividades que se proponen para que vean una alternativa distinta a la que la sociedad hoy les ofrece son siempre relacionadas con actividades deportivas, ya que el deporte desarrolla el físico, el compañerismo, desarrolla cualidades humanas. Actividades relacionadas con el deporte, con la naturaleza, con el arte, por ejemplo con la música sobre todo, con el cine, el buen cine, que sean críticos a la hora de ver películas, que vean películas con valores, que les aporten algo humano y que les ayuden a crecer como personas. Hemos hecho muchas actividades en la parroquia en las que nos hemos ido a hacer escalada, o cuando nevó nos fuimos a tirarnos con trineos. Y cierto que cuando vamos a esas actividades primero rezamos o hacemos alusiones a mira Dios lo que ha creado, y es para que nosotros disfrutemos. Entonces pues esa tarde fue bonita por
porque vimos la maravilla de la creación y además porque se vinieron familias, crea unión entre las familias, crea buenas amistades entre los niños y los jóvenes y ven que se puede pasar bien sin pecar y sin tener que beber, emborracharse y burlarse de nadie. El otro día, por ejemplo, nos contrataron para cantar en una boda. Pues vino una ortodoxa a tocar el violín. En un campamento que yo he estado de verano también había una musulmana. Yo soy profesora de religión y vienen musulmanes a mi clase. ¿Por qué? Si ellos no son católicos y, bueno, yo creo en eso, a ellos les aporta mucho de humano, si no, no vendrían. Lo primero que hay que hacer, y yo en catequesis lo procuro, es que haya personas maduras en la catequesis. ¿Que quieren ser cristianas? Que razonen su fe, que la intenten comprender y sean perfectas cristianas también. La Iglesia está haciendo una labor social en cuanto a cultura. Culturalmente es que tiene un papel insustituible. Pero una catedral, ¿y por qué está ahí la catedral? ¿Por qué tiene esa forma la catedral? ¿Por qué esos objetos son así y no son de otra manera? ¿Por qué se hace ese gesto así? Para comprender la vida hay que comprender la religión cristiana. Ya no digo creerla o practicarla. Solo comprenderla ya es importante. La educación, otra gran labor de la Iglesia Católica. Más de 1.300.000 alumnos están matriculados en centros de titularidad católica en España, colegios y universidades que forman personas con valores desde que son pequeños hasta que se hacen hombres y mujeres al servicio de la sociedad. La Iglesia ahorra al Estado solo en educación 4.148 millones de euros. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Hemos visitado a Juan Antonio Perteguer, asesor académico del CEU, que nos ha explicado cómo se educa en un colegio católico. Bueno, Juan Antonio, cuéntanos un poco qué queréis inculcar a los niños desde pequeños en este tipo de colegios. Los colegios católicos lo que intentamos es ayudar a formar a los niños en toda su integridad. No solamente formarlos a nivel intelectual, sino también formarles a nivel de voluntad, que tengan fuerza de voluntad, que sean capaces de amar y admirar la belleza, y que sean capaces sobre todo de comprender lo que Dios, los talentos que Dios ha puesto a cada uno de ellos dentro y extenderlo a los demás, ser capaces de ayudar a los demás, ¿no? Es el objetivo principal de la educación católica, ayudar a los niños a descubrir qué es lo que Dios quiere de ellos y desarrollar al máximo todas sus capacidades. Nuestros jóvenes de ser capaces de transformar esta sociedad en la que nos encontramos para hacer un mundo mejor para todos. Ser capaces de amar y de sentirse amados y de amar a toda la sociedad. Y de cambiarla desde las personas más necesitadas hasta aquellas otras personas que no han oído hablar siquiera nunca de Dios, ¿no? Y si hablamos ya en términos económicos, ¿cómo se sustenta un colegio así? La educación católica, como está al servicio de la sociedad, intenta de alguna manera llegar a todos. Por ejemplo, en la Fundación CEU San Pablo, anualmente se dan más de 6 millones de euros en becas para poder ayudar a todas las familias y que no sea un problema económico el que haga a una familia no poder acudir a un centro católico. El amor a Jesucristo, la fe madura y esta completa educación en valores son las armas, los ingredientes, las motivaciones que mueven a todos los miembros de la Iglesia a realizar la incomparable e impagable labor asistencial con los más necesitados y desfavorecidos. En los hospitales, las ambulancias, los primeros auxilios, la policía, los bomberos, todos los cuerpos de socorro y asistencia tienen entre ellos un sacerdote, pero no es necesario que nadie los llame, ellos acuden donde creen que pueden prestar un servicio al alma o al cuerpo de alguna persona. En España, los casos más recientes han sido el accidente de Spanair y el atentado de 11M. Cientos de sacerdotes y fieles católicos prestaron su ayuda. Cuando tuvimos noticia de que se había producido la catástrofe, digamos, el atentado del 11M, llegó a conocimiento de los sacerdotes de la diócesis que también el arzobispo, el cardenal Antonio María Rouco, tenía interés en que se hiciera presente la Iglesia, el consuelo de los sacerdotes en aquel momento tan difícil para las familias, ¿no? Yo recuerdo que llegué allí en un momento de incertidumbre. Había muchas familias en la Feria de Madrid esperando para conocer datos acerca de quiénes eran los fallecidos, incluso el dato doloroso en muchos casos de que un hijo, un familiar o un amigo estaba entre los que habían sufrido las consecuencias del atentado. Y, en fin, naturalmente ahí uno comprueba que en estos casos es mucho más importante que
traer una lección aprendida a explicar una teoría, en realidad lo que uno puede hacer fundamentalmente es compartir la incertidumbre en ese caso, o el dolor incluso, ¿no? La Iglesia nunca ha cambiado ni cambiará su doctrina, sus principios, sus mandamientos, pero sí se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. Internet, televisión, prensa, radio, vallas y spots publicitarios. El Evangelio en el siglo XXI se transmite a través de los medios de comunicación. La Iglesia ayuda a los más necesitados de la sociedad, a los sin techo, las familias rotas y desestructuradas, inmigrantes, ancianos, enfermos. Pase, pase. Bueno, hermana Josefa, ¿qué es lo que tienen ustedes aquí? Aquí tenemos una residencia de madres con niños. Y tenemos 55 plazas. Le ofrecemos la residencia, que es cuando nos dicen que la residencia entra que toda la manutención de ellas, y luego la del niño, pues como recibimos también muchas donaciones, pues casi siempre tenemos pañales y cositas así de niños, nos traen muchísimas cosas y le damos pues todo lo que podemos. ¿Qué talleres tienen? Pues tenemos cada día uno. Los lunes tenemos informática, los martes catequesis, los miércoles idiomas y cultura general, los jueves baile, baile sí, o sea, profesional, sí. Y los viernes, sábados y domingos ellas suben a hacer prácticas en informática. Es un riesgo, hija, con la juventud. Es un riesgo pero yo es un riesgo que no me importa correr con tal de enseñarles a ellas. Me refiero a que viene cada uno y va a lo suyo, y lo deja de cualquier. Pero es que si no le doy oportunidad, ni lo dejan bien ni lo dejan mal. Entonces, normalmente los dejan bien. Para que haya una descuidada, pues eso en las mejores familias se da, que lo sé yo. Eso sí, lo que intentamos siempre, aunque sean muy mayores, que ellas saben que aquí tiene su casa. Para cualquier cosa, y de hecho lo hacen, ¿no? Y ahora mismo con esta crisis que hay tan tremenda, vienen muchísimas a pedirme alimentos. Y como yo tengo muchos conocimientos por ahí, pues pido yo también para ellas. Las esclavas de la Virgen Dolorosa ayudan también a enfermos, no solo a los que se valen por sí mismos, sino también a los que necesitan de alguien que sea su voz, sus piernas, sus brazos y sus ojos. Bueno, hermana Silvia, ¿qué es lo que hacen aquí en esta residencia de ancianos? Unos son ancianas que están físicamente bien, son válidas, ellas son independientes de sus actividades de la vida diaria, y hay otro grupito que son ancianas que necesitan asistencia total. No son dependientes, necesitan cuidados especiales, muchas de ellas por patologías, porque tienen ya a lo mejor muchos años. Entonces, bueno, les atendemos, cubrimos todas las necesidades de ellas. La residencia tiene 3 plantas, entonces aquí ellas tienen sus cosas, se intenta que tengan un ambiente familiar, porque el cambio de casa a una residencia a veces es muy brusco. Entonces, bueno, tienen allí sus fotos, sus cositas. ¿Qué es lo que hace usted aquí? ¿Dónde? Aquí, en la residencia. ¿Qué hace usted? Pues yo hago de todo, ¿viste? Vengo por la mañana a gimnasia, luego a rehabilitación, luego con la señorita ocupacional por la tarde. En fin, encantada. Que no se aburre, ¿no? No. Y además luego mis ratos libres hago también canchillo, que me gusta mucho. Los más de 4.400 centros asistenciales de la Iglesia, con un total de 2.800.000 personas asistidas, son la expresión más visible de la caridad cristiana. La principal institución que tiene la Iglesia dedicada a la asistencia, creada por la propia Conferencia Episcopal Española, es Cáritas. Constituida por unas 5.000 Cáritas parroquiales, 68 diocesanas y sus correspondientes Cáritas regionales o autonómicas, desarrolla dentro de España una importante labor de apoyo y promoción a diversos grupos sociales en situación de precariedad o exclusión. También está Cáritas Internacional, con presencia en 198 países y territorios, un compromiso que es apoyado por el trabajo gratuito de más de 65.000 personas voluntarias. La ayuda es de todo tipo: ropa, alimentos, comedores, residencias, búsqueda de trabajo.
El 70% de los recursos con los que se financia Cáritas Madrid provienen de donaciones individuales, un 17% procede de subvenciones procedentes del Estado y parte de ese 17%, una pequeña parte, proviene de esa casilla que marcamos en la declaración de la renta de ayuda a la Iglesia. Adelante. Hola. Bueno, me han dicho que Ketty está buscando trabajo y pues, quería informarme, Ketty. Es que ha llegado a tiempo. ¿Ha llegado a tiempo? Bueno, Ketty, te hemos dado suerte, por lo tanto. Sí, ya lo veo. Creo que sí. Bueno, Claro. Ketty, cuéntanos, ¿cuánto tiempo buscando trabajo? 9 meses. 9 meses. Pero aquí hace que ha venido 2 meses. 2 meses, sí, aquí 2 meses. O sea que ya sales con trabajo. ¿Te lo esperabas esto tan rápido? No me lo esperaba, esto fue así momentáneo. ¿Y cuál es tu situación ahora mismo? ¿Cuál es tu situación pues, laboral, económica? Laboral, mal. Económica, difícil. ¿Difícil por qué? Porque he estado sin trabajo tanto tiempo, ¿sí me entiendes? Y tengo 3 niños. ¿Y ayudas del Estado? Ninguna. En este centro de Cáritas buscan trabajo a muchísimas personas. Vamos a hablar con Miguel, es un trabajador social. Miguel, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos cómo funciona este centro donde nos encontramos de Madrid. Este centro es un centro que ya es histórico dentro de la labor que Cáritas Madrid viene realizando. En él hay varios proyectos, está el SOI, que es la Bolsa de Empleo y un servicio de orientación y acompañamiento a la búsqueda de empleo. Está el Z, que es el Centro de Adultos, que es este espacio físico que tenemos aquí, en el que también se hace una labor de acompañamiento, búsqueda laboral, ensayo de habilidades en la búsqueda laboral, talleres de informática, se sacan ofertas, etcétera, etcétera. Y también yo como trabajador social para atención directa de las personas que planteen su situación y demanda. Y en el momento que desapareciera cualquier centro, y en concreto este, el que yo tengo más conocimiento, sería una situación bastante drástica para muchas familias, porque pensemos que la actuación que lleva a cabo este centro está muy ligada a toda la actuación que lleva a cabo las Cáritas parroquiales y distintos proyectos asociados. Eso es una cadena que se iría cayendo y las consecuencias serían muy drásticas. Pues Miguel, que sigáis con esta fantástica labor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Vienen unas 20 personas así cada miércoles. Los martes es cuando la ropa que han acumulado en la parroquia se trae y se clasifica. Y los miércoles es cuando lo damos, como no son personas solamente, sino que a lo mejor vienen una pareja y vienen con 2 niños, pues en realidad es pues mucho trabajo, porque tienes que ver la ropa que se acomoda a los niños, a los adultos. Hay veces que nos piden incluso para que les pongamos una maleta para enviar a su país. Las necesidades de las muchachas inmigrantes muchas veces es eso, que vienen embarazadas, que necesitan, que tienen niños pequeños y que tienen una problemática, porque muchas de ellas son que la pareja les ha dejado y se han quedado con la criatura y sin posibilidad de salir adelante. Aunque no quieras involucrarte, te vas a casa con el problema encima, porque dices, caray, podía pasar a cualquiera de los que conozco. Dispensarios, hospitales, leproserías, orfanatos, centros de rehabilitación para drogadictos, guarderías, casas de ancianos y enfermos crónicos, minusválidos e inválidos, y así una larga lista, todos de la Iglesia y todos sostenidos por católicos voluntarios. El número de declaraciones ha ido aumentando, cada vez son más los que marcan la X en la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Los datos que tuvimos en la última declaración de las rentas fueron muy buenos. Aproximadamente hubo 7.200.000 declaraciones a favor de la Iglesia Católica, lo cual supuso 237.000 declaraciones más que el año anterior. Estamos hablando, contando las declaraciones conjuntas, que 8,5 millones de declarantes deciden asignar una pequeña parte de esos impuestos a favor de la Iglesia Católica. Pero aún queda mucho por hacer por tantos que todavía necesitan tanto. Creo que los cristianos debemos de colaborar en el mantenimiento. La labor social que hace, que no lo hace ningún Estado, ni ninguna ONG, ni nada, solamente la Iglesia Católica. Esas donaciones la Iglesia las utiliza pues para ayudar a los pobres. La única manera que tiene la Iglesia para financiarse es mediante esta aportación de todos. Cuando nos ofrecemos a la Iglesia para trabajar en ella, no cobramos. Pero los elementos y los materiales que necesitamos para trabajar con jóvenes y con niños sí nos los cobran.
Lo relatado ha sido solo una parte de la mucha labor que realiza la Iglesia, difícil de cuantificar e imposible de contar en un solo reportaje. Solo los que han vivido de alguna manera y personalmente esta misión pueden darse cuenta del alcance de la Iglesia católica. Valorar en términos económicos su aportación a la sociedad y el ahorro que supone para España en su conjunto es casi imposible, pero no nos equivocamos si afirmamos que son decenas de millones de euros. En manos de todos, creyentes y no creyentes, está que se pueda seguir realizando, ampliando y mejorando esta actividad pastoral, educativa, cultural, asistencial y espiritual, que hace que millones de personas den sentido y esperanza a su existencia, vivan dignamente, se sientan queridos y sepan entregarse a los demás.